Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos con el Catecismo de San Pío X. Estamos ya en la parte cuarta de los sacramentos. Hoy leemos del artículo 518 al 597. Antes de comenzar nos ponemos en presencia de nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Parte cuarta de los sacramentos, capítulo 1 de los sacramentos en general. Primero, naturaleza de los sacramentos. ¿De qué se trata la cuarta parte de la doctrina cristiana? En la cuarta parte de la doctrina cristiana se trata de los sacramentos. ¿Qué se entiende por la palabra sacramento? Por la palabra sacramento se entiende un signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo para santificar nuestras almas. ¿Por qué llamáis a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia? Llamamos a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia porque todos los sacramentos significan, por medio de cosas sensibles, la gracia divina que producen en nuestras almas. Explícame con un ejemplo cómo los sacramentos son señales sensibles y eficaces de la gracia. En el bautismo, el derramar el agua sobre la cabeza del niño y las palabras yo te bautizo, esto es, yo te lavo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son una señal sensible de lo que el bautismo obra en el alma. Porque así como el agua lava el cuerpo, así también la gracia divina del bautismo limpia de pecado el alma. ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? Los sacramentos son 7: bautismo, confirmación o santo crisma, eucaristía, penitencia, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Qué cosas se requieren para un sacramento? Para un sacramento se requieren la materia, la forma, el ministro y el sujeto. El ministro ha de tener intención de hacer lo que hace la Iglesia. ¿Qué es la materia del sacramento? La materia del sacramento es la cosa sensible que para él se emplea, como por ejemplo el agua natural en el bautismo, el óleo y el bálsamo en la confirmación. ¿Qué es la forma del sacramento? La forma del sacramento son las palabras que, para hacerlo, se profieren. ¿Quién es el ministro del sacramento? El ministro del sacramento es la persona que hace o confiere el sacramento. ¿Quién es el sujeto en el sacramento? El sujeto en el sacramento es la persona que lo recibe. Segundo, del efecto principal de los sacramentos, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es un don interno, sobrenatural, que se nos da sin ningún merecimiento nuestro por los méritos de Jesucristo en orden a la vida eterna. ¿De cuántas maneras es la gracia? La gracia es de dos maneras: gracia santificante, que se llama también habitual, y gracia actual. ¿Qué es la gracia santificante? La gracia santificante es un don sobrenatural inherente a nuestra alma que nos hace justos, hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. ¿De cuántas maneras es la gracia santificante? La gracia santificante es de dos maneras: gracia primera y gracia segunda. ¿Cuál es la gracia primera? La gracia primera es aquella por la que el hombre pasa del estado de pecado mortal al estado de justicia. ¿Cuál es la gracia segunda? La gracia segunda es un aumento de la gracia primera. ¿Qué es la gracia actual? La gracia actual es un don sobrenatural que ilumina nuestro entendimiento y mueve y conforta nuestra voluntad para que obremos el bien y nos abstengamos del mal. ¿Podemos resistir a la gracia de Dios? Sí, Señor, podemos resistir a la gracia de Dios porque no destruye nuestro libre albedrío. Es decir, que si la gracia de Dios quiere, o sea, en realidad Dios nos da gracia a todos, pero nosotros siempre somos los que rechazamos esa gracia por ese mismo libre albedrío que tiene el hombre por el cual fue creado.
¿Podemos con nuestras solas fuerzas hacer algo que nos ayude para la vida eterna? Sin el socorro de la gracia de Dios no podemos con solas nuestras fuerzas hacer ninguna cosa que nos ayude para la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que solo yo no me salvo. Yo me salvo por la ayuda de Dios y por la gracia de Dios. Es decir, que para salvarme hay una cooperación entre Dios, que pone la gracia, y entre yo, que quiero recibir esa gracia. Porque si Dios quiere salvarme, pero yo no quiero salvarme, entonces Dios no obliga a la persona a que se salve. Entonces es un decir que uno solo no se puede salvar. Yo me salvo por Dios, pero siempre aceptando la gracia que Él me tiene que dar. Por mis fuerzas puras, solas, yo no puedo llegar al cielo. ¿Cómo nos comunica Dios la gracia? Dios nos comunica la gracia principalmente... Espero que no me pase uno acá. ¿Podemos con nuestra sola fuerza hacer algo que nos ayude para la vida eterna? Sin el socorro de la gracia... Bueno, sí, eso sí, ya estaba dado, sí. No podemos llegar con nuestra propia fuerza. ¿Qué nos comunica Dios la gracia? Dios nos comunica la gracia principalmente por medio de los santos sacramentos. ¿Confieren los sacramentos otra gracia además de la santificante? Los sacramentos, además de la gracia santificante, confieren también la gracia sacramental. ¿Qué es la gracia sacramental? La gracia sacramental consiste en el derecho que el sacramento da al que lo recibe de tener en tiempo oportuno las gracias actuales necesarias para cumplir las obligaciones que impone. Así, cuando fuimos bautizados, recibimos el derecho de tener la gracia para vivir cristianamente. ¿Los sacramentos dan siempre la gracia a quien los recibe? Los sacramentos dan siempre la gracia con tal que se reciban con las necesarias disposiciones. Esto es, el querer recibirla. ¿Quién ha dado a los sacramentos la virtud de conferir la gracia? La virtud que tienen los sacramentos de conferir la gracia se la ha dado Jesucristo con su pasión y muerte. ¿Cuáles son los sacramentos que confieren la primera gracia santificante? Los sacramentos que confieren la primera gracia santificante que nos hace amigos de Dios son el bautismo y la penitencia. El bautismo que nos libra del pecado original, y después, por más que nosotros estemos bautizados, libres y queda el alma sin mancha, a lo largo del tiempo el alma se vuelve a ensuciar, y con la penitencia yo vuelvo a volver a la primera gracia que me es conferida y quedo nuevamente en amistad con Dios. ¿Cómo se llaman por esta razón estos dos sacramentos? Estos sacramentos, bautismo y penitencia, se llaman por esta razón sacramentos de muertos, porque están instituidos principalmente para devolver la vida de la gracia a las almas muertas por el pecado. ¿Cuáles son los sacramentos que aumentan las gracias en quien las posee? Los sacramentos que aumentan la gracia en quien las posee son los otros 5, a saber, confirmación, Eucaristía, extremaunción, orden sagrado y matrimonio, los cuales confieren la gracia segunda. ¿Cómo se llaman por esta razón estos 5 sacramentos? Estos 5 sacramentos, a saber, confirmación, Eucaristía, extremaunción, orden sagrado y matrimonio, se llaman sacramentos de vivos, porque los que los reciben han de estar sin pecado mortal, esto es, ya vivos a la gracia santificante. Es por eso que cuando yo tengo que hacer la confirmación o comulgar, o el orden sagrado, o casarme, tengo que estar libre de pecado, es decir, necesito confesarme antes de recibir cualquiera de estos sacramentos. ¿Qué pecado comete quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios, es decir, que está muerto? Quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios comete grave sacrilegio. Es decir, que si mi propia conciencia yo sé que tengo pecado y igualmente voy a recibir un sacramento, o incurro en sacrilegio. ¿Cuáles son los sacramentos más necesarios para salvarnos? Los sacramentos más necesarios para salvarnos son el bautismo y la penitencia. El bautismo es necesario a todos y la penitencia es necesaria a todos los que han pecado mortalmente después del bautismo. ¿Cuál es el más excelente de todos los sacramentos? El más excelente de todos los sacramentos es la Eucaristía, porque encierra no solo la gracia, sino a Jesucristo, autor de la gracia y de los sacramentos. Tercero, del carácter que imprimen algunos sacramentos. ¿Qué sacramentos pueden recibirse solo una vez?
Los sacramentos que pueden recibirse solo una vez son 3: el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. ¿Por qué los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, pueden recibirse solo una vez? Los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, solo pueden recibirse una vez porque cada uno de ellos imprime carácter. ¿Qué es el carácter que cada uno de los 3 sacramentos mencionados imprimen en el alma? El carácter que cada uno de los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, imprimen en el alma es una señal espiritual que no se borra jamás. ¿De qué sirve el carácter que imprimen en el alma estos 3 sacramentos? El carácter que imprimen en el alma estos 3 sacramentos sirve de señal o contraseña para marcarnos en el bautismo como miembros de Jesucristo, en la confirmación como sus soldados, en el orden sagrado como sus ministros, es decir, los sacerdotes. O sea, hay sacramentos que nosotros como laicos no vamos a recibir, que sería el orden sagrado. Capítulo 2 del bautismo. Naturaleza y efectos del bautismo. ¿Qué es el sacramento del bautismo? El bautismo es un sacramento por el cual renacemos a la gracia de Dios y nos hacemos cristianos. Por eso se dice que son sacramentos de iniciación cristiana. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del bautismo? El sacramento del bautismo confiere la primera gracia santificante, por la que se perdona el pecado original y también los actuales, si los hay. Remite toda la pena por ellos de vida. Imprime el carácter de cristianos, nos hace hijos de Dios, miembros de la Iglesia y herederos de la gloria, y nos habilita para recibir los demás sacramentos. ¿Cuál es la materia del bautismo? La materia del bautismo es el agua natural que se vierte sobre la cabeza del bautizado en tal cantidad que corra. ¿Cuál es la forma del bautismo? La forma del bautismo es esta: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, ministro del bautismo. ¿A quién pertenece administrar el bautismo? Administrar el bautismo pertenece por derecho al obispo y a los párrocos, pero en caso de necesidad, cualquier persona puede administrarlo, sea hombre o mujer, y aún hereje o infiel, con tal que cumpla el rito del bautismo y tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia. Es decir, que por ejemplo, en un accidente uno se está muriendo y quiere ser bautizado, cualquier persona puede tomar un poco de agua y bautizarlo sin ser ministro, es decir, sin ser sacerdote. ¿Quién deberá administrar el bautismo cuando hay necesidad de bautizar a quien está en peligro de muerte y se hallan muchos presentes? Cuando hay necesidad de bautizar a quien está en peligro de muerte y se hallan muchos presentes, debe bautizar el sacerdote si lo hay. En su ausencia, un eclesiástico de orden inferior. En ausencia de este, el varón seglar, con preferencia a la mujer. Si ya la mayor pericia de la mujer o la decencia no demandasen otra cosa. Es decir que, en definitiva, el que mejor espiritualmente esté, ese tuviera que bautizar. ¿Qué intención debe tener el que bautiza? El que bautiza debe tener intención de hacer lo que hace la Iglesia al bautizar: rito del bautismo y disposición del adulto que lo recibe. ¿Cómo se administra el bautismo? Se administra el bautismo derramando agua sobre la cabeza del bautizado o, si no se puede, en la cabeza, en otra parte principal del cuerpo, y diciendo al mismo tiempo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quedaría bautizada la persona si uno vertiese el agua y otro dijese las palabras? Si uno vertiese el agua y otro pronunciase las palabras, no quedaría la persona bautizada, porque es preciso que sea el mismo el que vierte el agua y el que pronuncia las palabras. Cuando se duda si la persona está muerta, ¿hay que dejar de bautizar? Cuando se duda si la persona está muerta, hay que bautizarla condicionalmente diciendo: si estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo hay que llevar a los niños a la iglesia para que se bauticen? Hay que llevar a los niños lo más pronto posible a la iglesia para que los bauticen. ¿Por qué tanta prisa en bautizar a los niños? Hay que darse prisa en bautizar a los niños porque están expuestos por su tierna edad a muchos peligros de muerte y no pueden salvarse sin el bautismo. ¿Pecarán pues los padres y las madres que por negligencia dejan morir a sus hijos sin bautismo o lo dilatan? Sí, Señor. Los padres y madres que por negligencia dejan morir a los hijos sin bautismo pecan gravemente porque les privan de la vida eterna, y pecan también gravemente dilatando mucho el bautismo porque los ponen al peligro de morir sin haberlo recibido. La importancia del bautismo, ¿no?
¿Qué disposiciones ha de tener el adulto que se bautiza? El adulto que se bautiza ha de tener, además de la fe, intención de bautizarse, dolor, a lo menos imperfecto, de los pecados mortales que hubiera cometido y suficiente instrucción religiosa. Es en el caso de que se bautice un adulto, ¿sí? ¿Qué recibiría el adulto que se bautizase en pecado mortal sin dolor de los pecados? El adulto que se bautizase en pecado mortal sin dolor de los pecados recibiría el carácter del bautismo, más no la remisión de los pecados ni la gracia santificante. Estos efectos quedarían en suspenso hasta que quitase el impedimento con el dolor perfecto o con el sacramento de la penitencia. Es decir, que el bautismo es válido, pero los pecados que uno no lo haya dicho al sacerdote, si no se haya confesado, lo tiene que hacer después de haberse bautizado, y ahí recibiría recién la gracia. Necesidad del bautismo, la gracia que dice acá, la gracia santificante. Necesidad del bautismo y obligaciones de los bautizados. ¿Es necesario el bautismo para salvarse? El bautismo es absolutamente necesario para salvarse, habiendo dicho expresamente el Señor: el que no renaciere en el agua y en el Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Puede suplirse de alguna manera la falta del bautismo? La falta del bautismo puede suplirse con el martirio, que se llama bautismo de sangre, o con un acto de perfecto amor de Dios o de contrición que vaya junto con el deseo al menos implícito del bautismo, y este se llama bautismo de deseo. ¿A qué está obligado quien recibe el bautismo? Quien recibe el bautismo está obligado a profesar la fe y a guardar la ley de Jesucristo y de su iglesia. ¿A qué cosa se renuncia cuando se recibe el santo bautismo? Cuando se recibe el santo bautismo se renuncia para siempre al demonio, a sus obras y a sus pompas. ¿Qué se entiende por obras y pompas del demonio? Por obras y pompas del demonio se entienden los pecados y las máximas del mundo, contrarias a las máximas del Santo Evangelio. Nombres y padrinos. ¿Por qué se pone el nombre de un santo al que se bautiza? Pones el nombre de un santo al que se bautiza para colocarlo desde luego bajo la protección de un celestial patrono y para que se aliente a la imitación de sus ejemplos. ¿Quiénes son los padrinos y madrinas del bautismo? Los padrinos y madrinas del bautismo son aquellas personas que por disposición de la Iglesia tienen a los niños en la Sagrada Fuente, contestan por ellos y salen fiadores ante Dios de su cristiana educación, especialmente si en estos faltasen los padres. Estamos obligados a cumplir la promesa y renuncias que nuestros padrinos hicieron por nosotros. Estamos obligados a cumplir las promesas y renuncias que nuestros padrinos hicieron por nosotros, porque solo con esta condición nos recibió Dios en su gracia. ¿Qué personas deben elegirse para padrinos y madrinas? Deben elegirse para padrinos y madrinas personas católicas, de buenas costumbres y obedientes a las leyes de la Iglesia. ¿Cuáles son las obligaciones de los padrinos y madrinas? Los padrinos y madrinas están obligados a procurar que sus hijos espirituales sean instruidos en las verdades de la fe y vivan como buenos cristianos, edificándolos con buenos ejemplos. ¿Qué vínculos contraen los padrinos del bautismo? Los padrinos contraen un parentesco espiritual con el bautizado, y ese parentesco produce impedimento de matrimonio. Es decir que, eso yo no lo tenía, no olvidaba. Es decir que un padrino no puede casarse con su ahijada. Del crisma o confirmación, capítulo 3. ¿Qué es el sacramento del santo crisma o confirmación? El santo crisma o confirmación es un sacramento por el cual recibimos el Espíritu Santo, se imprime en nuestra alma el carácter de soldados y apóstoles de Jesucristo y nos hacemos perfectos cristianos. Es decir, ahora somos más discípulos que antes. Debemos profesar y dar testimonio de Jesucristo. ¿De qué manera el sacramento de la confirmación nos hace perfectos cristianos? El sacramento de la confirmación nos hace perfectamente cristianos porque nos confirma en la fe y perfecciona las otras virtudes y dones que hemos recibido en el santo bautismo, y por eso se llama confirmación. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación? Los dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Cuál es la materia de este sacramento? La materia de este sacramento, además de la imposición de las manos del obispo, es la unción hecha en la frente del bautizado con el sagrado crisma, y por esto se le llama también crisma, que quiere decir unción.
¿Qué es el Sagrado Crisma? El Sagrado Crisma es aceite mezclado con bálsamo y consagrado por el obispo el Jueves Santo. ¿Qué significa el óleo y el bálsamo en este sacramento? En este sacramento el óleo que se derrama y conforta significa la gracia abundante que se derrama en el alma del cristiano para confirmarlo en la fe, y el bálsamo, que es oloroso y libra de corrupción, significa que el cristiano, fortalecido con esta gracia, es apto para dar buen olor de cristianas virtudes y preservarse de la corrupción de los vicios. ¿Cuál es la forma del sacramento de la confirmación? La forma del sacramento de la confirmación es esta: yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ministro del sacramento de la confirmación? El ministro ordinario del sacramento de la confirmación es el obispo, pero en algunos casos puede serlo un simple sacerdote. ¿Con qué rito administra el obispo la confirmación? El obispo, para administrar el sacramento de la confirmación, extiende primero las manos sobre los confirmados, invocando sobre ellos el Espíritu Santo. Luego hace una unción en forma de cruz con el Sagrado Crisma en la frente de cada uno, diciendo las palabras de la forma. Después le da con la mano derecha una ligera bofetada en la mejilla, diciendo: la paz sea contigo, y por fin bendice solemnemente a todos los confirmados. Bueno, esto de la cachetada creo que ya no se hace más. ¿Por qué se hace la unción en la frente? Se hace la unción en la frente, donde aparecen las señales del temor y de vergüenza, a fin de que el confirmado entienda que no debe avergonzarse del nombre y profesión del cristiano, ni tener miedo de los enemigos de la fe. ¿Por qué se da una ligera bofetada al confirmado? Se da una ligera bofetada al confirmado para que sepa que ha de estar pronto a sufrir toda ofrenda y todo trabajo por la fe de Jesucristo. Bueno, esto creo que ya se dejó de hacer, ¿sí? Deben todos procurar recibir el sacramento de la confirmación. Sí, Señor, todos deben procurar recibir el sacramento de la confirmación y hacerlo recibir a sus subordinados. ¿A qué edad conviene recibir el sacramento de la confirmación? La edad que conviene recibir el sacramento de la confirmación es hacia los 7 años, porque ya entonces suele comenzar las tentaciones, y además de conocer suficientemente el niño la gracia del sacramento, puede luego acordarse de haberlo recibido. Es decir, que se ha de administrar a los fieles en torno a la edad de discreción, a no ser que la conferencia episcopal determine otra edad, o exista peligro de muerte, o, a juicio del ministro, una causa grave aconseje otra cosa. Bueno, esto siempre se levantó más por arriba la edad. ¿A qué edad se acostumbra a administrar la confirmación en España? En España, por legítima costumbre, se administra la confirmación al menos 4 años después de la primera comunión. ¿Qué disposiciones se requieren para recibir dignamente el sacramento de la confirmación? Para recibir dignamente el sacramento de la confirmación hay que estar en gracia de Dios, saber los misterios principales de nuestra fe y acercarse a Él con reverencia y devoción. ¿Pecaría quien recibiese la confirmación por segunda vez? Cometería un sacrilegio, porque la confirmación es uno de los sacramentos que imprimen carácter en el alma y que por tanto solo una vez se puede recibir. ¿Qué hace el cristiano para conservar la gracia de la confirmación? Para conservar la gracia de la confirmación debe el cristiano hacer frecuente oración, ejercitar buenas obras y vivir según la ley de Jesucristo sin respetos humanos. ¿Por qué también en la confirmación hay padrinos y madrinas? Para que estos, con palabras y ejemplos, dirijan al confirmado por el camino de la salvación y le ayuden en la milicia espiritual. ¿Qué condiciones se requieren del padrino? El padrino ha de ser de conveniente edad, católico confirmado, instruido en las cosas más necesarias de la religión y de buenas costumbres. Y último punto de hoy: ¿contrae el padrino de la confirmación algún parentesco con el confirmado? El padrino de la confirmación contrae con el confirmado parentesco espiritual, aunque este no produce impedimento para el matrimonio. Es decir, que el padrino de bautismo sí impide el matrimonio, en cambio el de la confirmación no. Bien, hemos terminado por hoy esta lectura. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Miguel Arcángel ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.